en esta presentación, a modo de poder entender también el contexto y del momento en el cual se desarrollaron principalmente los hechos de 1919, en el caso de Natales y Boris, y lo que ocurrió después, el año 20, en el caso de la Federación Obrera de Magallanes, y el año 21 en Santa Cruz, que es principalmente lo que nos convoca en esta oportunidad. Como dice, la presente investigación fue un trabajo enfocado en la vida rural y la cotidianeidad de las actividades que se desarrollaban en el campo magallánico, principalmente en la provincia de Última Esperanza. La vida rural es un elemento que se relaciona con la identidad de Magallanes. Es parte de nuestra realidad regional y de una de las actividades que más nos caracterizan, como es la ganadería. En ese sentido, nos interesó conocer de cerca cómo es la vida del campo, cómo es su gente, cómo viven y se desarrollan en un espacio geográfico tan extenso, pero de igual forma tan aislado. La región de Magallanes, desde sus inicios, ha estado ligada a la ganadería. Esta actividad fue pionera dentro de la economía de Magallanes. Nuestro vasto territorio y nuestro frío clima fueron los elementos que se conjugaron para dar paso a la existencia de una vida ganadera. De esta forma, la ganadería se transformaba en una esperanza que daría sustento a los habitantes de este lugar. El surgimiento de la vida ganadera trajo consigo un proceso de implementación de diversos establecimientos y construcciones para dar funcionamiento al trabajo ganadero, en particular al cuidado y la producción de ganado. A estos lugares los conocemos como estancias, pero también los frigoríficos, en los cuales comenzaron a desarrollarse diversas actividades ligadas al campo y al trabajo con los animales. La vida rural en Magallanes, y en particular en la provincia de Última Esperanza y todo lo que a ello se relacione, es parte de la identidad de nuestra región. Por historia y tradición, somos una región ganadera, y ese es uno de los aspectos que nos diferencian del resto del país. Nuestra región y sus particularidades tienen en su interior una infinidad de elementos para ser investigados. Quizás los más grandes temas de nuestra historia local ya puedan estar escritos. Sin embargo, aún quedan aspectos pendientes que son importantes de rescatar antes que el tiempo los borre para siempre. La vida rural y todo lo que esto conlleva es sinónimo de esfuerzo y sacrificio. Eso bien lo saben quienes día a día viven y se desarrollan en este entorno. Muchos son los elementos con los cuales se debe combatir a diario. Entre estos, las inclemencias del tiempo, el aislamiento, la soledad, muchas veces la carencia o escasez de algún alimento o remedio, entre otras. El vivir en el campo no es tarea fácil, requiere de mucho trabajo, pero a pesar de eso, quienes viven en el campo dicen sentirse felices porque viven en una vida sana y tranquila. Es una forma de vida diferente que a pesar de los cambios se mantiene viva y en pie. El poblador rural se ha desempeñado en distintos ámbitos, ya sea como ovejero o campañista en las estancias, puestero, esquilador, alambrador, obrero de algún frigorífico y en el caso de las mujeres, como cocineras y compañeras de sus esposos en los diversos puestos o secciones de las grandes estancias desperdigados por lo amplio de nuestra geografía. En esta oportunidad, vuelvo a decir esto como es algunas conclusiones de una tesis que es mucho más extensa, me voy a referir a algunos aspectos puntuales, entre esos la inmigración, las ocupaciones y los instrumentos y utensilios. En cuanto a la inmigración, esta es entendida como el movimiento de personas de un lugar a otro, el cual conlleva un cambio y un traslado de residencia, ya sea a otra ciudad o a otro país. Los motivos que tienen los seres humanos para llevar a cabo estos traslados son diversos. Están generalmente relacionados con factores sociales, económicos o culturales. Chile, desde sus inicios, se perfiló como un país de oportunidades. Las bondades de su tierra, el buen clima y la estable situación económica que tenía, hizo cautivar las miradas de miles de extranjeros que veían en este país una posibilidad para surgir. De esta forma, arribaron a Chile inmigrantes procedentes principalmente de Europa, los cuales, provenientes de distintas colectividades, vinieron y se asentaron a lo largo y ancho de este territorio.
La mayoría de los grupos que llegaron a vivir a Magallanes provenían de Europa. Sin embargo, hubo un grupo que llegó desde el sur de nuestro país. Nos referimos a los chilotes. Los primeros antecedentes que se conocen de ellos y que tienen relación con Magallanes datan del año 1843, donde se registra, o ya de manera permanente, la llegada de los primeros chilotes a bordo de una expedición que tenía como propósito tomar posesión de este territorio. Las primeras oleadas migratorias, según registros censales, se habrían realizado hacia 1860 aproximadamente. El gobierno de la época realizó una serie de políticas que buscaban poblar la Patagonia, por lo cual entregó diversos incentivos para que la gente tome la decisión de venir y ojalá asentarse en este territorio. Los inmigrantes chilotes ocuparon gran parte de la Patagonia, tanto chilena como argentina, como se mencionaba en la exposición anterior, ubicándose principalmente en las ciudades de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales en el lado chileno, pero también en el lado argentino, en ciudades como Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, Río Turbio, San Julián y otros, ocupando zonas tanto urbanas como también rurales. Diversos fueron los motivos que hicieron posible el traslado de los chilotes al territorio de Magallanes. En general, todos ellos apuntaban a que buscaban una estabilidad laboral que en su tierra no tenían. Además, buscaban una tierra con mejores oportunidades que les brinde seguridad y trabajo. De esa forma, por ejemplo, percibir un salario para los chilotes se transformó en una muy buena oportunidad laboral. Esto debido a que ellos vivían en Chiloé principalmente del autoconsumo, o sea, trabajaban la tierra y le sacaban el máximo provecho, pero no tenían un salario. Vivían solo para su consumo personal o muchas veces del trueque que realizaban con otros isleños, por lo cual la oportunidad que les presentaba Magallanes y la Patagonia en general era algo que de ninguna manera se podía desaprovechar. La decisión de tener en Chiloé el hogar y la familia no fue algo fácil. Sin embargo, muchos chilotes se aventuraban en hacerlo porque sabían que iba a ser un progreso tanto para ellos como para su entorno. En este sentido, se visualizaban dos tipos de migraciones: aquellos que venían solos a trabajar y que después regresaban a la isla, cuyo tipo de migración se le conoció como la migración golondrina, y el otro tipo fue el grupo que se quedó a vivir en este lugar, en el cual se establecieron con familia y con todos los bienes por razones personales que nunca más volvieron a Chiloé. Los chilotes trabajaron principalmente en el campo, esto debido a que muchos de ellos provenían justamente de una zona de campo, por ende sabían trabajar muy bien la tierra y la domesticación de los animales. El lugar físico que mejor los albergó fue la estancia. En ella, los chilotes se desarrollaron en múltiples funciones. Comillas, toda esta faena estaba apoyada y comprendida por una fuerte división del trabajo. Allí están las funciones de los esquiladores, los mesoneros, prenseros, velloneros, barrenderos y ovejeros, cierre de comillas. Esta es una cita del trabajo La inmigración chiloense en Magallanes del año 99 del profesor Sergio Lausich. En cuanto a los instrumentos y utensilios del campo, desde la instalación de los primeros colonos ingleses y alemanes, en primer lugar, se vieron en la necesidad de contar con una serie de herramientas y utensilios que les permitiera llevar una vida lo más cómoda y apacible posible, así como también desarrollar de mejor forma sus labores cotidianas. Para abrir sendas y caminos, construir zanjas y acequias, así como para arar la tierra y sembrar, cortar la leña, entre otras cosas, fue preciso el uso de aquellas herramientas que de seguro en un primer momento fueron traídas por ellos mismos al momento de colonizar y que luego fueron adquiriendo otras según sus necesidades. Como sabemos, los inicios no fueron fáciles, sino al contrario. Se debió luchar con la lejanía y el aislamiento de los centros poblados, en un primer momento solo Punta Arenas. Lo difícil del traslado debido a los pocos medios de transporte, sumado a ello lo inclemente y riguroso del clima. Todo esto moldearon de tal forma al pionero
que tuvo que ser capaces de crear muchas veces sus propias herramientas o reutilizar otros productos para suplir con ello alguna carencia. Luego de instalados los primeros centros poblados en Última Esperanza, como Puerto Prat, Puerto Cóndor o más tarde Puerto Natales, la compra de diversos productos estaba más a mano y con mayor facilidad. Ahí se podía adquirir, donde estuvo en Rauch o Brown y Blanchard, lo que se necesitara, ya sea para construir, reparar o utilizar a diario. A lo largo de los años hemos visto la evolución en los hogares rurales con respecto a las formas de iluminación y cómo la tecnología se ha dado en el uso de nuevas formas de energía. A comienzos del siglo, para iluminar las viviendas se utilizaban faroles con velas y luego lámparas a parafina, de las cuales hoy se conservan muchas en distintos hogares como recuerdo de una época pasada. Más tarde se utilizarían los llamados Petromax, que al igual que las anteriores funcionaban con parafina, dando no solo iluminación, sino también un cierto grado de calor al entorno. Igualmente, de manera posterior, se conoce el uso de las primeras lámparas a gas. Avanzado el tiempo y sobre todo en las estancias, se comenzó con el uso de generadores de electricidad, los que además servían para la iluminación de las casas y el funcionamiento, entre otras cosas, de los motores en los galpones de esquila. Retomando lo que ocurría a comienzos de siglo, el uso de las velas, además de ser compradas en el comercio establecido, en muchas oportunidades eran fabricadas en los propios hogares. Para ello se utilizaba grasa de capón, que era derretida y luego introducida en moldes especiales a los que previamente se les introducía un hilo que debía funcionar como mecha, o también conocido como pabilo. Otra forma de uso, que quizá hoy parecería como algo absurdo, era la fabricación de jabones para el lavado de la ropa. Para ello se derretía la grasa en latas de parafina que eran reutilizadas como recipientes. Se les agregaba soda cáustica y se revolvía por espacio de 1 hora hasta que la mezcla espesaba. Posteriormente a ello se les agregaba un elemento que se conocía como azul, que era un producto utilizado para el blanqueamiento de la ropa, y era puesto en moldes para que una vez frío se cortara en barras y como paso final era aireado para conseguir un secado total del producto. Esta forma de construcción artesanal de velas y jabones nos muestra el ingenio y la capacidad de los habitantes rurales para fabricar sus propios medios o la reutilización de otros como la grasa de capón. Por cierto, este no sería el único uso dado a la grasa, pues de igual forma era utilizada en la cocina para hacer el pan y freír, entre otras cosas, sopaipillas, tortas fritas, entre otras. Retomando el tema de la reutilización de productos, era común que una vez desechados los sacos de harina o azúcar fueran ocupados para la fabricación de paños de cocina, sábanas, fundas, entre otras. Para ello los sacos eran lavados varias veces en agua con lavandina y hervidos en agua con soda cáustica para borrar, entre otras cosas, las letras. Luego de esto podían ser utilizados por las dueñas de casa, como ya vimos, conservando de esta forma un espíritu ahorrativo o utilitario tan propio en los hogares rurales. Otro uso generalizado en el campo y que a pesar de los cambios de la tecnología y el uso de nuevos materiales a impuesto, aún se conserva, es la utilización y la confección de correajes para distintos trabajos relacionados con el ganado. La construcción de aperos de montar e implementos por parte de los campesinos fue una actividad que quizá un arte devenido de la necesidad de contar con indumentaria necesaria para desarrollar a satisfacción sus distintas labores. Común era que en sus ratos libres de trabajo o en las largas noches de invierno se viera algún ovejero o campesino trabajando o sobando correas para luego de un procedimiento y tiempo prudente pudieran convertirse en riendas, bozales, cabrestos, pretales, maneas, tientos y lazos. Sobre todo este último implemento que era utilizado para apresar bovinos o caballares, ya sea dentro de un corral o a campo abierto. En Magallanes, por lo común, se utilizó el llamado lazo torcido, que a diferencia del lazo trenzado que era propio
de la zona central, que era más utilizado por guasos para sus actividades campesinas. En relación a la atención de salud, y debido al aislamiento o las difíciles condiciones de traslado a causa del clima o la lejanía, se debía recurrir al uso e ingenio y los conocimientos para salir de un problema o necesidad. Tal era el caso en situaciones de emergencia o relacionadas a la salud. Común era el uso de hierbas medicinales, que eran extraídas directamente del campo, o podían encontrarse en las quintas o jardines de las casas. Estos conocimientos, de seguro, devenidos de tiempos pasados y transmitidos de generación en generación, permitían muchas veces salvar vidas o mitigar alguna dolencia que aquejara. Entre otras, para cicatrizar heridas se usaba la flor del cardo y para evitar que éstas se infectaran se ocupaba una flor llamada o una planta llamada corecore. Para calmar la tos era común el uso de ortiga, jugo de cebolla, ajo con leche o sauco. Para los dolores de cabeza o dolencias relacionadas a la vesícula eran utilizadas las hojas de romasa. Para bajar la fiebre, el natre. Para dolores estomacales estaba el ajenjo o el agua de orégano, la zarzaparrilla para componer la sangre, además de menta, salvia, toronjil, entre otros. Y finalmente, algo que fue muy común y que se daba a tomar a los niños, y que seguramente aquí las personas mayores se acordarán, era el aceite de bacalao, como tónico para tener una buena salud. De más está decir que esto no formaba parte y que esto no forma parte de los recuerdos agradables de la infancia. De esta forma, he querido contextualizar ante ustedes parte de la vida diaria y cotidiana del campo magallánico de principios del siglo XX. La historia de lo que hoy somos se ha contribuido entre todas y todos, no solo por aquellos ilustres personajes cuyos nombres se recuerdan en calles o en poblados, sino también por miles de hombres y mujeres anónimos que quizá su mayor satisfacción y orgullo en la vida fue ser un buen trabajador, honesto, responsable, amén de un buen padre o jefe de familia. Mi recuerdo y homenaje a todos ellos en esta oportunidad. Muchas gracias. Excelente. Te pido un segundo ahí, Guillermo, si hay alguna pregunta al respecto de la exposición. Yo preguntaría por qué hay tanto calor ahí. Sí, lo vimos complicado, pero... ¿sabes que tengo una pregunta, Guillermo, a propósito de esa suerte de curandería? ¿Se tiene registro de si el extranjero, o el del europeo, o el que haya sido, tenía alguna suerte de conocimiento respecto de eso mismo? ¿O eso es netamente criollo y es solamente chilote? Yo creo que hay de todo un poco. Se ha encontrado, por ejemplo, en el caso de algunos libros de Arthur Button, algunas menciones, por ejemplo, a algunos usos medicinales de algunas plantas o hierbas. Libros que están, por supuesto, escritos en inglés. Pero además está, y lo que era muy común, que deviene también de nuestra relación con Chiloé, es que fuera, claro, casi una transmisión, ¿no es cierto?, de familia en familia respecto del uso o el conocimiento de plantas, de hierbas, de especies silvestres, en todo. Entonces, yo creo que hay un poco de todo, pero se nota mucho más en el caso de los descendientes de Chiloé, considerando además que nuestro territorio tiene un amplio porcentaje de orígenes chilotes, de ascendencia chilota. ¿Alguna otra consulta por allí? ¿El aceite de ricino tiene que ver con el bacalao? Perdón. ¿El aceite de ricino tiene que ver lo mismo con el bacalao? ¿Es lo mismo que se le llama también con otro, con no. Un nombre, digamos, hispano distinto? No, son cosas distintas. O sea, tienen una textura, creo, más o menos similar, al igual que un gusto bastante desagradable, a eso me pero refiero. son orígenes distintos. Ya. Sí, claro. Sí, está clara, Felipe, que es peor el de bacalao. No, claro, justamente era una razón punitiva, digamos, y de enseñanza para los niños, pero también tenía como una explicación de ser una especie de tónico o algo, claro, algo saludable. El aceite de bacalao, el aceite de lobo también, como decía como dice Nelson, sí. Nelson, pero según recuerdo, porque también de niños haber probado, tenía que ver más bien con temas de dolencias estomacales, el tema del aceite de ricino. El otro era más bien como un tónico o una vitamina. Guillermo, en base a la investigación que usted desarrolló,
si tuviera que hacer un parangón o una comparación entre la vida del obrero, estamos hablando del año 20, ¿no? En el contexto de la Patagonia Rebelde, en el lado chileno, con la forma de vida en la ruralidad en el lado argentino, desde el punto de vista del obrero y desde el punto de vista del estanciero, ¿tiene alguna similitud? ¿Ve usted alguna comparación o semejanzas o diferencias? Bueno, a ver, parto, eso debía haberlo contado al principio. Gran parte de, a ver, la elaboración de esta tesis se basó lógicamente en documentación, en textos, ¿cierto?, de historia escritos de carácter regional como también de carácter nacional, pero un componente importante fueron las entrevistas. Realizamos, si la memoria no me traiciona, creo que fueron 5 o 6 entrevistas a distintas personas criadas en el campo, pero no solamente hijos de obreros, sino también habitantes rurales y descendientes de administradores, por ejemplo, de estancia. Entonces tenían una visión distinta, ¿ya? No es solamente la mirada que da el hijo de un obrero respecto a cómo trabajaba el papá, sino también en el caso, por ejemplo, de Edith Sun, ella era nieta y después su papá también ocupó cargo de jefatura en una estancia. Entonces tenían una mirada distinta. Ahora, en lo que respecta a la vida cotidiana, hay similitudes, pero también hay grandes diferencias. Yo creo que una de las diferencias principales se puede ver según el lugar que uno considere en el caso de Argentina, respecto al territorio que lo rodea. Por poner un ejemplo, el capitán Eberhard, cuando estaba instalado en Chimenaique, tenía un entorno que finalmente no lo satisfizo, ¿ya? Y terminó trasladándose a Magallanes, a Última Esperanza, ¿ya? Pero en lo general, yo me atrevería a decir que las condiciones, sorteando digo, las diferencias geográficas y de acceso a algunas cosas, las condiciones serían prácticamente similares, atendiendo además que las grandes empresas propietarias, tanto en el lado chileno como argentino, tenían finalmente un denominador común que en su gran mayoría era la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. La señora Hay quería una, preguntar. sí, la señora quería consultar. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tomé cacao, aceite. Mi infancia fue en Natales, Castillo y Ido, ¿ya? Uh-huh. Entonces, yo estuve acá porque mi papá fue carabinero. Entonces, ahí falta un actor. Ellos fueron muy importantes. De hecho, la institución empezó el 17, pero antes ellos ya estaban en la frontera. Es un aporte que falta alguien ahí. Y lo que me gustaría compartir también, la calidad de vida que teníamos los vivientes. Colegios con caldera, había que entrar con zapatillas, porque alfombrado, con un internado, dos internados, yo conocí el ejercicio, con mantel blanco, pick-up, servilleta blanca, y súper democrático. Estaban los hijos de los administradores, los hijos de los, ¿cómo se llama?, los ovejeros, y todas las otras cosas, y los hijos de los carabineros. Así que me alegro de lo que están haciendo ustedes, los felicito, yo vivo en Temuco, entonces voy a estar pendiente de qué está pasando. Ha sido una tarde muy buena. Gracias por su comentario y su intervención. Sí, tiene usted razón. En realidad, claro, Carabineros como institución, como la conocemos hoy día, parte en el año 1927, pero antes había presencia de cuerpo de policía fiscal. En el caso personal, justamente mi tatarabuelo era de la policía y estaban instalados también en sectores rurales y tenían, como bien usted señala, una profunda relación y una profunda raigambre con el entorno en el cual vivían. Así que me hace también mucho sentido lo que usted me ha comentado y sin duda estos son todos temas
que nunca se dan por cerrados. Siempre va apareciendo alguna otra hebra, algún otro antecedente, alguna otra situación con la cual uno puede ir ampliando una investigación o enriqueciéndola mucho más. Así que le agradezco, ya digo, su comentario y su intervención. Gracias. Bien, despedimos entonces con un aplauso a Guillermo. ¿Alguien más quería? Ahí está. Gracias, Guillermo. Muy amable. Nuestro último invitado del día de hoy para esta primera jornada es don Felipe Montiel Vera, castreño, chilote, profesor de Historia y Geografía, director del Museo Municipal de Castro, autor de Los últimos constructores de artilugios de madera en Chiloé, de la carpintería de Rivera a los artilugios de la muerte, Chiloé, historias de viajeros, una luciérnaga camina por Chiloé, escritos del sacerdote Miguel Ángel Vives Satorre. Es miembro de la Comisión Técnica para la publicación Guía de Recomendaciones para la Reparación y Puesta en Valor, Palafitos de Castro, coautor del cuadernillo Chiloé y su patrimonio, editor del libro Chonchi, un viaje a la memoria. Es productor general del documental El llanto del Báquer y el 2017 del documental Los chilotes en las guerras de independencia 1813-1826. Es miembro del Consorcio Latinoamericano, Instituto Getty de Conservación, miembro de Agrupación de Escritores de la provincia de Chiloé y director del Centro de Estudios y Difusión de Patrimonio Cultural de Chiloé. Hoy don Felipe Montiel nos presenta la huelga de 1921 en la prensa nacional, el caso del diario La Nación. Gracias y bienvenido, Felipe. Me acomodo ahí. Ahí creo que estamos perfectos. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, tengan ustedes muy buenas tardes. Para mí, en realidad, es un placer volver nuevamente acá a Natales, a compartir con amigos que dejamos hace un tiempo atrás. Contarles que han sido días aciagos, días complejos, días tristes también para nosotros, que vivimos esta situación tan particular de conmemoración de hechos tan violentos, tan tristes, que ocurrió, digamos, en Santa Cruz, Argentina, que implicó a muchos coterráneos, a muchos de mis referentes, diría yo, porque antes que nosotros tuvieron otros en Chiloé. Así que ha sido difícil, pero quiero agradecerles a ustedes, en primer lugar, ¿cierto?, al Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza por estar aquí, a la Biblioteca Pública, por supuesto, que estamos ocupando su espacio, igualmente, ¿cierto?, a la Corporación de Cultura y Turismo de Natales, por permitir mi llegada. Así que realmente estoy muy contento en ese aspecto, pero por otro lado, la tristeza de conmemorar estos hechos tan trágicos, tan dolorosos. Quiero decirles de que nosotros somos agradecidos de los hermanos argentinos. La verdad, ellos han mantenido con fuerza esta memoria, de alguna manera u otra. Por eso prefiero hoy día agradecer a Milton Ibarra Filemón, allá en Calafate, y a Ernesto Sipo en Gallegos, que a través de sus comisiones para la memoria y el recuerdo de tantos fallecidos en las huelgas del 21 han, como digo yo, mantenido esa historia. Quiero partir leyendo un poema del poeta isleño Nelson Torres Muñoz, que me entregara hace como un mes atrás, producto de que estamos haciendo un documental justamente sobre las huelgas de Santa Cruz, y yo le pedí que hiciera un poema para poner música, ¿cierto?, y ocupar parte importante del documental. El poema se llama El hombre sin regreso y dice lo siguiente: hace ya varias cosechas que no se ve flamear ese poncho y las noticias son malas en las lejanas estepas. Ya mujer traiga un canasto para llenarlo de sol. Mire que el invierno es largo y el viajero hace distancia. Tú no conoces al hombre que el viento trae en noticias. El tuyo es una luz de luces, el otro es un gladiador. ¿Por qué luchan los que luchan atados de pies y manos contra milicos sin patria, donde ni el viento se escucha?
hace ya varias mareas que el marido no regresa. Mientras la desolación, la angustia se bambolea en los techos, ¿dónde la habrían enterrado? ¿Cerca de qué cañadón? Debajo de aquella venda le habrán cerrado los ojos. Ya mujer llena ese palde con el sol de la mañana. Cada vez que el sol se prenda, ese será su regreso. Y los hijos de tus hijos lo encenderán en sus huesos. Como una nave viajera, lo traerán de regreso. Ese es un poema del profesor Nelson Torres Muñoz de Castro, dedicado justamente a este episodio tan triste de la Patagonia. Como yo soy profesor, hijo de profesores normalistas, obviamente tengo que pararme, no puedo estar sentado para trabajar, así que voy a hacer lo que debo hacer nomás. Así que me van a perdonar, pero voy a trabajar como es mi costumbre. Bueno, me dicen que esto funciona de esta manera. ¿Aló? ¿Ahí sí? Perfecto. Vamos entonces a la primera. Bueno, yo hoy día lo que presento justamente es el caso del diario La Nación, ¿cierto? Dentro de lo que es la prensa, un análisis breve de la prensa nacional. Ya Víctor Hernández habló antes sobre eso. La verdad que hemos generado bastantes documentos. Yo por lo menos he generado en el área Chiloé un centenar de documentos. Es un trabajo bien complicado porque hay que grabar, luego traspasar a sistema Word, luego reescribir todo, digamos, si es igual, textual, tal como está escrito en el diario. Si hay una falta de ortografía, se escribe igual. Si hay una coma mal puesta, igual. O sea, es reproducir un documento. ¿Para qué? Para que mañana pueda, digamos, alguien que no tenga acceso a ir a la Biblioteca Nacional, a las grandes hemerotecas nacionales, en fin, pueda a través de estos textos que estamos creando nosotros poder hacer una investigación mayor. Bueno, sobre este tema se ha escrito bastante y sobre las huelgas obreras y todos los movimientos obreros de la Patagonia. Ya se ha hecho bastante historia, particularmente aquí en Natales, ¿cierto? Con los libros como el de Moncho Arriagada, ¿no es cierto? Pedro Cid, y en fin, y muchos libros que ya todo el mundo conoce. Y quiero destacar aquí, lo coloqué aquí, ¿cierto? Este libro para nosotros es muy importante, el libro del profesor Luis Mancilla de Castro, que pone en relieve, en valor, ¿cierto?, cuál fue el aporte de la gente de Chiloé en estas huelgas grandes de la Patagonia. Entonces, yo digo siempre, o sea, siempre va a estar saliendo las novedades sobre este tema, pero bueno, la verdad que agradece, por supuesto. Bueno, este caso en particular de la huelga también fue citada en la prensa internacional. Yo al menos aquí traigo 2 artículos de diarios ingleses, en este caso en particular la prensa internacional fue el tema de la huelga. Es un cable, ¿cierto? Que está generado desde Argentina. El Scotsman es un periódico escocés editado en Edimburgo desde 1817, y la traducción, ¿cierto?, a esto que está aquí escrito dice, bueno, disturbios en la Patagonia, un mensaje de puerto deseado, en un ataque sobre la policía, los huelguistas mataron a 2 e hirieron a 2. Dice que la policía se refuerza. Entonces, lógicamente, si uno investiga en la prensa y va a la prensa extranjera y nacional, va a encontrar muchísima información sobre la huelga del 21. A la otra. ¿Pasamos a la otra? Bueno, otro diario también, ¿cierto?, reproduce la misma noticia. Estos acontecimientos eran reproducidos por la agencia Reuters, que es una agencia de noticias con sede en el Reino Unido, que fue fundada en octubre de 1851 por Paul Reuter. Entonces, claro, la noticia es la misma, se repite, aquí está, ¿no es cierto?, y que sale publicado en este diario, que el Dublin Evening Telegraph, que fue un diario que en la mayor parte de su existencia fue publicado en Irlanda entre 1871 y 1924. Entonces, aquí hoy que sobre este tema hay mucha información en diarios, en revistas, ¿no es cierto?, en libros, etc. Bueno, en la prensa nacional, ¿para qué decir, cierto? Bueno, yo quiero señalar que a mí me ha tocado la parte de revisar la prensa nacional, pero también la prensa de la región donde yo vivo, que es la región de los lagos.
Entonces hemos revisado, por ejemplo, en mi caso, el Yanquihue, ¿cierto? He revisado La Cruz del Sur, que se editaba en Ancú. Más adelante voy a decir algunas cosas sobre esto. También he revisado La Voz de Castro y diarios nacionales, El Mercurio y también La Nación, que es el caso que voy a contar hoy día. Vamos. En cuanto a los periódicos nacionales, ¿cierto? Bueno, hemos estado revisando temas en El Mercurio. Bueno, El Mercurio es un diario de antigua data, ¿no es cierto? Su edición publicada en Santiago comenzó a circular el 1 de junio de 1900, pero antes ya se había publicado El Mercurio en Valparaíso el 12 de septiembre de 1827. Su fundador fue Agustín Edwards McClure. Es un diario de marcada tendencia conservadora y liberal económica en su línea editorial. En la actualidad se continúa editando, ¿cierto? Y es uno de los principales diarios del país. En cuanto a La Nación, era un diario publicado desde el 14 de enero de 1917 y su fundador fue Eleodoro Yáñez, un destacado político liberal de principios del siglo XX. Decía que La Nación debía dar atención preferente a los problemas sociales que afectaban a la población, que representan la actividad del trabajo y del progreso económico del país. Dejó de imprimirse el 19 de diciembre del 2010 y continúan en una edición digital. En los periódicos regionales que estamos estudiando, primero en el caso de Chiloé. Miren, en Chiloé habían muchos diarios, digamos, que en una época muy importante, en el siglo XIX, pero la primera actividad periodística data de 1868. Algunos de los periódicos de los periodos que estamos estudiando fueron El Católico, La Voz de Ancú, La Probidad, El Pudeto, El Chilote, La Opinión, La Verdad, entre otros. En el caso particular de La Cruz del Sur, que lo estamos revisando, vio la luz el 1 de enero de 1898. Bueno, contaba con imprenta propia, era un diario publicado por el Obispado de Ancú, de marcada tendencia conservadora y tradicional católica, era editado en Ancú y dejó de imprimirse el 6 de noviembre de 1993. En el caso de La Voz de Castro, era una publicación de tendencia radical y de clara oposición a la editorial del diario La Cruz del Sur. Se fundó el 24 de agosto de 1904 y su propietario era Ruperto Truiño Gallardo y posteriormente esto cambia de nombre el diario y se llama La Voz Insular. El caso que presento hoy día es el caso del diario La Nación. Y la foto está puesta ahí a propósito, lo vamos a ver al final. Y nosotros estamos investigando al menos de septiembre del 21 a febrero del 22. ¿Cuántas noticias pude recopilar de ese periodo? 52 noticias, que están totalmente traspasadas a formato Word, como les contaba en principio. Estaba todo eso realizado. Vamos. Este diario es muy particular. La primera noticia publicada del periodo estudiado está fechada en Santiago el domingo 30 de octubre de 1921. El número del diario es el 1751 y la página es la 10. Y dice: movimiento subversivo en Río Gallegos. Noticias telegráficas de Punta Arenas informa que se ha producido un movimiento subversivo en Río Gallegos. Los revoltosos saquean diversos negocios y estancias, tomando prisioneros a varios estancieros. Esa es la tapa del diario y ahí la noticia. ¿Qué información obtuve yo? Haciendo un análisis, yo diría preliminar solamente. ¿Qué cosas me llamaron la atención que yo las quise graficar? A ver, primero, ¿cómo se le llamaba a los trabajadores en el diario? Alguien delante esbozó algunas cosas. Bueno, se le llamaba revoltosos a los trabajadores en huelga, bandoleros, huelguistas, obreros anarcos, forajidos, revolucionarios, cosmopolitas, bandidos, rebeldes, insurrectos, maximalistas, maleantes de la paz. Esos son los nombres, ¿cierto?, que se repiten en todas las informaciones del periodo que yo estudié. Respecto a las nacionalidades de estas personas que estaban en esta huelga, se habla de rusos, españoles, ingleses y chilenos. De las fuerzas en conflicto, de acuerdo a lo que yo investigué en este diario, trabajadores en huelga, 6.650 en total, en la sumatoria. De las Fuerzas Armadas de Argentina, Ejército, Armada, Policía y Gendarmería Argentina, 200 hombres en total. De la oficialidad, aquí estoy diciendo cómo está escrito en el diario, aquí no existe Héctor Benigno Varela, solamente se dice Coronel Varela, Capitán Viñas, Capitán Isa, Teniente Smitter, en fin, Subteniente Federico Jonás. De los buques de guerra y transporte, el crucero Almirante Brown habría participado
crucero 9 de julio, acorazado Belgrano, transporte Guardia Nacional y vapor argentino. A la otra. De las Fuerzas Armadas chilenas que participan en la famosa cuestión del Aysén, que lo vamos a ver también acá, Ejército y Carabineros de Chile, 63 carabineros, 143 infantes del regimiento Yanquihue y Chiloé, 206 hombres en total. De los oficiales, comandante Dittmore, capitán Ibars, teniente Blanco y capitán Uribe. Buques de guerra chilenos y transporte, destroyer Williams, escampavía Águila y vapor Wandad. ¿Qué se dice en este diario, los 52 artículos revisados, sobre los fallecidos y prisioneros? Dice, huelguistas muertos en diferentes enfrentamientos y o combates. 57 hombres. Heridos, 17. Fusilados, 6. Prisioneros, 2.256 hombres. Fuerzas argentinas caídos en combate, 2 policías muertos y 16 heridos. Elementos capturados a los huelguistas. ¿Qué elementos se le quitaron? ¿Qué le capturaron? 10.026 caballos, según toda la información obtenida yo en el diario. Mulas 140, armas largas 200, revólveres 30, carabinas Winchester 500, fusiles 131, automóviles 70, camiones 25. Estancias asaltadas por los huelguistas, las que salen solamente nombradas en la información que yo dije, 52 artículos, ¿vale? Mata Grande, Belgrano, Cancha Rayada, Josefina. Cabecillas capturados, los que salen nombrados tal como está escrito en el diario: Ramón Antorelo, Argüelles, José Font, Antonio Leiva, Toscano Chico. No aparece ¿quién? Antonio Soto. En ninguna parte de la información obtenida aparece la figura de Antonio Soto. Estas son las personas que aparecen de cabecillas capturados en el diario de la Nación, en los artículos que yo estudié, ¿cierto? De septiembre a febrero del 21 al 22. Autoridades nombradas en el diario, ¿cómo están nombradas? De Argentina, presidente Irigoyen. De Chile, el presidente. No se dice que fue Arturo Alessandri Palma, dice el presidente. Ministro del Interior, intendente de Yanquihue Letelier e intendente subrogante Roa Ursúa. Otros cabecillas capturados en la huelga. Aquí, ¿cierto?, está el documento generado. Esto es del lunes 6 de febrero de 1922, el número 1850, informaciones del interior. Tengo que decir, ¿cierto?, que las informaciones venían de Argentina vía Buenos Aires o se generaban en el lugar de los hechos. Eso igual quiero dejarlo claro. Y uno lo puede encontrar en el diario donde dice informaciones del interior y también, ¿cierto?, en informaciones del exterior. Bueno, dice que se tomaron estos prisioneros: Antonio Echeverría, el vasco, lugarteniente de Facón Grande y comisionado en Las Heras, español de 30 años de edad; Esteban Diachenko, ruso, 30 años; Victoriano Namas, español, 41 años; Ramón Luna, Ignacio Roldán, chileno; Maximiliano Pérez, dice Campana de Facón Grande, 45 años, español; Luis Huaquil, debe ser chilote, absolutamente por el apellido; José Díaz, chileno, dice; Manuel Ali, turco; Misael Castro, chileno; Alberto Clark, uruguayo; Arturo Elizondo, chileno. Y aquí, ¿cierto?, el diario da algunos nombres de algunas personas, es lo único que hay, no hay más que esto. Sobre las causas de la revuelta y de la huelga. Esto es del lunes 23 de enero de 1922. En Informaciones del Exterior, página 8, el número del diario, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Dice que unos dicen que tomaron tal actitud de huelga y destruyeron las casas de comercio, las estancias, para que los comerciantes redujeran los precios de los productos de primera necesidad. Dicen que querían implantar el soviet ruso, pero la mayoría manifiesta que se plegó a los revoltosos inducidos por la fuerza. O sea, aquí no hay petitorio de la huelga, no existe nada de eso, ¿no? Esto es lo que aparece en el diario. O sea, imagínense una persona que lee este diario en la época, se queda con esta información. O sea, por eso que la fuente hay que siempre contrastar la fuente. Claro que el diario, ¿cierto?, y que lo lea una persona, se queda con esta información, tiene una visión sesgada de la realidad. Hoy día sabemos que esto no es real.
¿Qué se dice de los fusilamientos? La Nación, miércoles 14 de diciembre de 1921, informaciones del exterior, página 9. Una situación bien particular esta, dice, propaganda en favor de la huelga general en Magallanes. Dice, el Ministerio del Interior, dice, se recibieron informaciones de la autoridad de Santa Cruz, anunciando que en el territorio chileno fronterizo en Magallanes, como asimismo en Punta Arenas, se hace una activa propaganda en favor de la huelga general en todo el sur de Chile, como una manifestación de protesta de obreros chilenos por los fusilamientos de compatriotas que se afirma hicieron las tropas en Santa Cruz. Esa es la única información que sale sobre estos hechos. ¿Hay noticias falsas en este diario? Sí. Hay. Por ejemplo, desmentía el mismo diario. ¿No? Esto es lo curioso. Dice, ¿cierto? Bueno, porque dice, los sucesos ocurrieron en la región del Aysén, digo Aysén porque no llevaba acento en las palabras en los diarios. El intendente de la provincia es autorizado para contratar una nueva embarcación para que ayude a la tarea del destroyer Williams. En Puerto Montt había circulado la noticia que los bandoleros habían incendiado los pueblos de Nacimiento y Balmaceda, pero esta noticia fue desmentida por el ciudadano chileno Juan Antonio Silva, quien dice que el día 20 de diciembre último pasó por dichas ciudades, más Huemules y Aysén, y que no había ocurrido lo que se decía en estas noticias. O sea, muchas cosas eran de oídas, que me contaron, que dijeron que esto está, y sobre todo en la llamada cuestión del Aysén. Vamos a la otra. Y esta es una cuestión realmente compleja. Y digo cuestión del Aysén porque la verdad que esta noticia es totalmente falso. Esta invasión que se dijo que venía a Chile nunca llegó, nunca, jamás. Jamás. O sea, se armó, hay un mes y tanto de noticias del diario refería, y no solamente de este diario, sino que de todos los diarios de la zona, el Yanquihue, La Cruz del Sur, que hablan de la cuestión del Aysén, que venían los bandoleros, cruzaban la frontera, que había que detenerlos, que venía una invasión, y la invasión nunca llegó. Bueno, dice lo siguiente, dice, centenares de bandoleros de diversas nacionalidades, provistos de 60 automóviles y armamentos, se preparan a asaltar a la sociedad industrial del Aysén. El gobierno dispone envío de tropas a bordo de una escampavía de la Armada, telegrama recibido ayer en el Ministerio del Interior. O sea, aquí queda claro, ¿cierto?, de que allá había una intención de hacer aparecer un tema en cuestión, de alguna forma, para tapar los fusilamientos que habían sido en días anteriores. De alguna manera esto comienza a tapar el tema de los fusilamientos y no se nombra en ninguna parte. En ningún momento se habla de fusilamiento. Sin embargo, se toca en extenso en todos los diarios del periodo que hemos revisado solamente la cuestión del Aysén, que es una invención. Otra. Aquí tengo, ¿cierto?, el desmentido después. Puerto Montt, dice La Nación, viernes 27 de enero de 1922, número 1940. Y en Informaciones del Interior, página 8. ¿Qué dice? En vista de que la situación en Aysén no inspira temores, que toda la región está en la más completa tranquilidad, el intendente, señor Robo Ursúa, ha dispuesto que la tropa de infantería del Yanquihue regrese a su guarnición. Nunca existió nada. Ahora, el contraste lo publicado por La Nación, donde encontré un diario que dijera lo contrario. Y lo encontré en La Voz de Castro, periódico radical, viernes 17 de 1922. Y sobre la cuestión del Aysén, este diario dice lo siguiente: no es sino una invención de algunos administradores de estancias argentinas para obligar a los trabajadores chilenos a abandonar las haciendas y negarles el aumento de pago de sus jornales que reclamaban. Luego agrega: cuando nuestras tropas llegaron hasta el río Báquer, se convencieron que no habían penetrado los bandidos por ninguno de los pasos de la cordillera del territorio chileno y que las noticias que de estos se habían recibido eran solo opiniones de particulares y aún de las tropas argentinas
que le hacían creer que tal cosa hubiera podido ocurrir. Es decir, estamos frente a una invención total. Ahora, ¿había influencia? Yo me pregunto, ¿había influencia aquí, cierto, de los estancieros en las decisiones de los gobiernos? Sí, absolutamente. Y la noticia lo deja clarito. Por ejemplo, dice, esta noticia es del jueves 26 de enero del 22. Ahí está toda la información, ¿cierto? Y dice, la estancia de Río Cisne, perteneciente a una sociedad chilena, en grave peligro de ser arrasada. En fin. ¿Qué dice? El presidente de la sociedad de Río Cisne, don Ismael Pereira, ha estado recibiendo alarmantes telegramas del administrador de estas estancias, señor John Dien, donde le explica todo esto que está pasando. ¿Y qué hace el señor Pereira? Esto. El señor Pereira se dirigió ayer a La Moneda, donde sostuvo una larga conferencia con el presidente de la República y ministro del Interior, quienes ofrecieron a la sociedad toda clase de garantías a fin de guardar las vidas de los pobladores e intereses radicados en esas lejanas tierras, regiones en este caso. O sea, ¿hay influencia? Sí. ¿En decisiones de Estado? Sí. Y luego, ¿qué se hace? Se manda, obviamente, un destroyer, el William, tropa y todo a toda esta invención, a esta elucubración que fue este asalto, ¿cierto?, de bandoleros hacia la zona del Aysén que nunca ocurrió. Mientras tanto, ya los fusilados estaban bajo tierra bastante tiempo. El origen de la noticia. Bueno, Buenos Aires, Río Gallegos, Magallanes y Yanquihue. De ahí son generadas las noticias, ¿cierto?, que de alguna u otra forma, vía telegrama, radiograma, ¿no es cierto?, o por corresponsales. La fuente era similar para las publicaciones de la época. Entonces, yo comparo La Nación con el Yanquihue. La noticia prácticamente es la misma. Estamos hablando de la región del Aysén, ¿no? Esta es de enero del 22. Lo comparo con el Yanquihue, ¿cierto? El regreso de las tropas del río Aysén, llegada del William, en fin, todas las noticias son las mismas noticias. Y acá lo dejé boteando porque aquí lo encontré muy entretenido, que una profesora del Liceo de Niñas de Punta Arenas va y cuenta en el Yanquihue, en el diario Yanquihue, que, bueno, que a los patrones y empleados se les obligaba a cocinar. Encontré curioso la noticia, como que esto fuera una cosa tremenda dentro de lo que estaban haciendo los huelguistas. Esta noticia es del 27 de diciembre del 21, prácticamente son las mismas porque se van repitiendo en uno u otro diario. Si lo contrasto con la prensa obrera, ahora viene un contraste ya diferente, ¿no? Si yo voy a la prensa obrera de la época y no voy a Punta Arenas, no voy a Gallegos, sino que voy a Uruguay, me voy un poquito más lejos, voy a Uruguay. ¿Qué dice el diario El Trabajo de Uruguay? Este es un periódico de inspiración sindicalista libertario, ¿cierto?, que se publicaba en Montevideo desde el 1921 a 1923, ¿cierto? Y tenía una sección de vida internacional, la cual yo revisé. Vamos. ¿Y qué dice? Bueno, no se ve muy bien, pero lo que dice, ¿cierto?, que se han producido casos inauditos, dice, aquí se habla de fusilamientos, han sido fusilados a mansalva, la mayoría de ellos, o sea, hablan de fusilamiento, hablan de represión, y lo están planteando, ¿cierto?, en estos diarios. Lo mismo, ¿cierto? Aquí dice, habla que los bandoleros del sur al final están pidiendo reivindicaciones justas, pero también se dice que no pueden permitirlo, dicen los que en la Patagonia han asesinado por centenares a obreros que se entregaron inermes, que el pueblo se entere de su barbarie. Es decir, este diario está denunciando hechos que ningún diario de prensa nacional nuestra recogió, excepto la prensa obrera. La prensa de Santiago, la prensa de regiones de la zona de Chiloé, tampoco recogió nada de eso. Ahora, si yo lo comparo, esto que yo encontré, con los testimonios orales, es peor todavía. Yo trabajé testimonios orales a los fines de los 90 y todavía pude encontrar gente que casi de primera mano, un caso, don Armando Águila Miranda, él nació en 1915 y él vino a la Patagonia el año 2, cuando tenía 12 años. Es decir, ¿cierto? Estaba fresquito todo el tema de la huelga, cuando él llegó y recorrió toda la parte de Argentina y todo este lado también. Y él dice lo siguiente: me contaron que un tal Francisco Cárdenas, de aquí de Castro,
se prestó en esos años de la huelga para defender a los patrones. Decían que mató a muchos, le pegaban el balazo y listo. A los mismos detenidos le hacían hacer la tumba, los hoyos, y después los fusilaban ahí mismo. Me contaron que esa persona ayudó a pegar los balazos, fue un traidor. Allí murieron muchos chilotes. Y este libro, Historia de Viajeros, que hice hace varios años atrás, y ahí recogí varios de estos testimonios. Un testimonio, cierto, de Adolfo Ulloa Díaz, de Dayico, de la comuna de Alcagüe. Le pregunto sobre la huelga, que me dice, sí, empezó en Santa Cruz, dice, territorio argentino, en la estancia Anita. Me contaba mi tío que el ejército argentino obligaba a los peones a hacer sus fosas solos, porque mi tío estuvo ahí. Ese hombre estuvo cerca de la muerte, a minutos que lo fusilen. Mi tío se llamaba Antonio Ulloa Carnas, él fue de aquí, de Dayico, pero nunca volvió. Me contó la historia de lo ocurrido en la estancia Anita, donde él trabajó. Aquí había mucha gente que trabajó allá y que volvió asustada y que jamás quiso regresar. Contaban que le hacían matar a sus mismos hermanos. Si era necesario, tenían que hacerlo. Acá el papá de mi compadre Roberto, don Arturo Bahamonde, también se arrancó. Y cuentan que también el finado Ñemo Barrientos también hizo su fosa, pero alcanzaron a arrancar hacia Chile mientras los perseguía el ejército argentino. Testimonios obtenidos para un documental que estamos trabajando, y yo quiero decirles que este es un caso muy particular de Daniel Delgado Cárdenas y doña Ana Guajardo de Coñab. Ellos son matrimonio. Curiosamente, ¿cierto?, los padres estuvieron en la huelga. Entonces, cada uno tiene un relato distinto, pero también estremecedor de lo que a ellos les tocó vivir. Lo voy a compartir con ustedes, dura 2 minutos. Le pido la disculpa del caso y lo podemos ver. Si todo resulta bien. Muy bien. Parece que no está saliendo, ¿no? Pero lo quieren sacar, parece, por la... ¿Sí? Los puse en aprieto ahí a los amigos que están ayudando con tantas ganas, de verdad. Muy agradecido por eso. Sí, ahí puede resultar, ¿no? A ver, vuelve atrás. A ver, pero no quiero taparlo, yo me voy a colocar por aquí. Reflejo de esta realidad es la gran huelga de la Patagonia, iniciada en la provincia de Santa Cruz en 1921, que significó la muerte de numerosos chilotes a manos del ejército argentino. Recuerdo que aún permanecen en la memoria colectiva del archipiélago. Mi papá también fue esquilador antes y me contaba que cuando fue la huelga allá en la Argentina, la huelga de los trabajadores, que él lo llevaron prisionero a una estancia y se salvó de la muerte porque lo fue a salvar, lo fue a rescatar el patrón de él, por eso se salvó. Ahí me comenzaba que no, papá, que falleció mucha gente, mataron ahí en las estancias, que se llama la estancia Anita. Mi papá también fue viajero, salió muy joven a viajar. Él conversaba, una vez lo pusieron todo en fila cuando hubo esa huelga, y él veía cómo lo botaban en un posto, y él dice que se salvó por un amigo que lo llamó. Dice, y salieron de ahí, no lo vio el personal ese que estaba haciendo esas cosas. Y tomaron camino, no sé dónde me decía, y ahí lo tomó un vehículo. Y por eso se salvó, lo lloraba siempre. Y él dijo que nunca había visto una mortandad tanto, porque dice que en fila y había un pozo donde lo empujaban nomás. Y me callaban iban botando ahí. Así que decía mi papá que mucho se sufre para ganarse el peso del día. Pero siempre conversaba lo que sufrió en los viajes, en los barcos, cuando dormían junto con los animales, con los otros que tenían, cómo iban arriba, bien
resguardado, dijera, en cama y todo, y ellos dicen que se acostumbraron a llevar sus pijas y con eso se tapaban, una lona y se llevan a una de sus ropas, lo botaban ahí, pero dicen que es mucho sufrimiento para ir a ganarse el peso, siempre lo conversaba eso. Bien, bueno, dice Anita, dice, yo los vi la semana pasada, dice Anita, bueno, muchos sufrieron para ganarse el peso, y la verdad es así porque nuestra gente fue un viajero obligado, por necesidad. En la isla no había fuente de trabajo y tenían que salir a trabajar, a ganarse la plata. Y bueno, llegaron a estas tierras, y Chiloé, y hay que decirlo, ¿no?, de alguna manera con sus hijos e hijas, fue padre y madre de muchas ciudades, tanto en Chile como en Argentina. Es el trabajador olvidado, ¿no?, el olvidado en toda esta historia. La última noticia que recogí en el diario La Nación fue del jueves 16 de febrero. Después no aparecen más noticias. ¿Qué dice? Buenos Aires, aquí está, ¿cierto? Los datos, tranquilidad en Santa Cruz. Las últimas informaciones de Santa Cruz anuncia que reina completa tranquilidad en toda la región austral. Y después seguí trabajando, ¿no es cierto? Dije, voy a leer hasta el 23, a ver qué me encuentro. Y me encuentro con esto, los funerales del teniente coronel Varela, explicado en 8 líneas cómo terminan todas estas personas. Y acá, ¿cierto?, dice sábado 27 de enero del 23. Y ahí sale funerales del teniente coronel Varela. Y aquí, ¿cierto?, lo que Vilken dijo en su momento, que Varela fue todo. Fue juez, verdugo y también fue sepulturero. Conclusiones preliminares que nosotros hemos sacado de alguna forma. Bueno, que en el diario La Nación hay una versión sesgada de los hechos. Eso está absolutamente claro. Entonces cabe preguntarse si hubo una intención de ocultar los hechos sangrientos como los fusilamientos de chilenos en la Argentina. Se entregan datos inverosímiles como la cantidad de caballos o camiones que tenían los huelguistas. Igualmente nos informa la verdadera cantidad de los fusilados. No es mencionada la figura del líder de la huelga, uno de los líderes, Antonio Soto Canalejo. Entonces la pregunta es, ¿existió un acuerdo entre los gobiernos de Chile y Argentina y los estancieros patagónicos para llevar a cabo la represión en esta huelga? Claro, seguramente es difícil de probar, porque la verdad que hay cosas que se conversan y quedan debajo de la mesa, escondido bajo la alfombra. Si yo tengo una reunión donde me pongo de acuerdo, ¿no es cierto?, para cometer tal atropello, no lo voy a dejar escrito en ningún documento. Es difícil, uno puede leer, puede inferir una intención. Entonces es muy importante seguir revisando las fuentes, como los archivos diplomáticos y de relaciones exteriores del gobierno de Chile y Argentina, y otros medios de prensa escrita de la época. O sea, estamos empezando, yo sé que es un trabajo arduo, pero aquí estamos. Y eso, esto va en memoria a los trabajadores chilotes asesinados en las huelgas de la Patagonia del 21, en la provincia argentina de Santa Cruz, para que sus gritos por el trabajo digno y libertad permanezcan por siempre en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Muchas gracias. ¿Hay alguna consulta del público presente respecto de lo expuesto? Sí. Ok. Solamente quería preguntar, porque allí en la lista, dentro de lo que se ven, como dices tú, las tergiversaciones, los que hemos visto la película y los que hemos leído también, yo tuve los tomos, los libros, todavía los tengo por ahí, y lo de Viñas, yo sé que el juez Viñas, por ejemplo, era un juez como que estaba de parte de los trabajadores, eso según lo que yo recuerdo, y mencionan un general Viñas, o sea, no sé si es un alcance de nombre o tergiversarlo. Un alcance. Es un alcance, sí. Ya, me lo aclaró el profe acá. Y lo otro es, lo de Aysén, ¿tiene que ver simplemente como para traslapar esto, para ocultarlo? Mira, bueno, estamos hablando de una época en que, de alguna manera, la oligarquía chilena, digámoslo así derechamente, estaba preocupada de dos cuestiones en esa época. Algunos de la cuestión social, ¿cierto? Ustedes lo conocen. Y otros estaban preocupados, ¿cierto?, de alguna manera,
de la instalación del famoso Soviet, según algunos, en la Patagonia. Era peligroso el avance, ¿cierto?, de las ideas, con I mayúscula, por lo tanto había que tratar de ver cómo hacemos para parar esto. Entonces, claro que yo creo que hay harto de eso, ¿no? Creo que sí. Ahora, hay que seguir investigando, hay que seguir viendo, hay que seguir buscando documentos en lo posible. Antes. Hola, una consulta con Andrés por acá. Usted habló sobre las armas o el armamento de la gente que estaba en la huelga. ¿Había alguna organización detrás que patrocinaba el tema armamentista? No sale en ninguna parte del diario, solamente salen las cifras que yo recogí en el estudio de estos 52 documentos, desde septiembre, como dije, hasta febrero. Nada más, solamente se entregan informaciones de cuál la sumatoria de todo lo que yo encontré, puse el dato ahí duro. Estos son los datos duros sacados de los diarios. Eso es lo que dice. Nada más que eso. Entonces, si uno lee este diario en esa época, ¿con qué información se queda? Don Nelson quiere preguntar algo, parece, o aclarar o decir. Gracias. Hay dos temas que me gustaría conversar acá y ver su opinión, Felipe. El primero, que lo que usted propone aquí, que es como una segunda parte o el coletazo inmediato chileno de la revuelta del año 20, de las huelgas de 1921, la parte chilena sería una consecuencia directa a esto, ya que usted llama con la cuestión del Eisen, ¿no? Que es muy parecida, y varios aquí de mis contertulios dirán o concordarán conmigo, en que un año antes ya había ocurrido lo mismo en la zona norte del país con lo que se conoce como la guerra de Don Ladislao. ¿No es cierto? Ladislao Errázuriz Lascano era ministro de Guerra y Marina en las postrimerías del gobierno de Sanfuentes, y él, para que la gente no vaya a votar, la masa no vote apoyando a Alessandri, crea un bluff, digamos, hoy día, donde dice, oye, los peruanos van a ocupar toda la zona norte del país, ¿cierto? En Arica, claro, julio del 20, exactamente, y toda la gente se enrola hacia el norte a defender la frontera, y después descubren que era mentira. No hay que olvidar que ahí hasta el padre Hurtado se enrola en esa época, ¿cierto? Para ir a ver el tema y la historiografía lo conoce como la guerra de Don Ladislao. Un año después, o un año y medio después, estamos viendo esto, pero en la zona del Aysén, sí, ¿cierto? Donde también aparece otra guerra ficticia inventada para mover fuerzas. Creo que sería interesante analizar los dos hechos y contarlos para la historiografía nacional. O sea, lo que usted está haciendo es agregar una segunda guerra ficticia en menos de un año como un modo de control social por parte de las fuerzas políticas, digamos. Y por otro lado, quería consultarles a usted y también a Víctor, que están en este trabajo, ¿cómo ven ustedes la figura del gobierno, aun cuando ya Víctor algo dijo? Pero a mí también me quiero agregar este tema de que no solamente está Arturo Alessandri en su primer gobierno, donde se supone que es la primera vez que las fuerzas populares, las fuerzas vivas, el elemento obrero llega al gobierno, y por otro lado es que el mismo diario La Nación no era un diario de la oligarquía, sino que pertenecía, se supone, a Eleodoro Yáñez, que era del Partido Liberal, que apoyaba las ideas obreras, a las clases más necesitadas. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes de eso? Usted ya lo preguntó también, ¿el gobierno está metido en esto? ¿Tenía real convicción de lo que estaba ocurriendo y apoyando también a las fuerzas argentinas? Porque eso que dice Víctor del paso entre Casas Viejas hasta Cancha Carrera es efectivo, eso está documentado. Ya las fuerzas argentinas cruzaron por territorio de Última Esperanza. Entonces, me gustaría, redondeando todo lo que dije, me gustaría que usted nos dijera aquí cuál es la real participación del gobierno. ¿Hay realmente una intención? Yo
Yo creo que sí la hay. El tema es dónde busco yo documentos que me prueben esta historia, ¿no? Porque uno puede inferir, yo creo que sí. Ahora, esta es una cuestión más vieja que el hilo negro. O sea, al final, eso de desviar la atención para preocuparse de otro tema es una cuestión que la prensa lo hace habitualmente. O sea, estamos hablando de una época en que nada se comprueba. Hoy día todo el mundo tiene un celular, ¿cierto? Si alguien hace algún tema complejo, es filmado inmediatamente, o sea, lo ponen en las redes sociales, pero en esa época no. O sea, la gente se quedaba con la información que le entregaban. Entonces, la prensa es el cuarto poder. Y como tal, ¿cierto? Cumple un rol, pero ese rol también en algunos momentos es, digamos, generar una opinión, ¿no? Obviamente, y intencionada y a veces malintencionada también. Entonces, para mí no es ningún susto decirlo. Yo creo que el gobierno tiene mucho que ver en esto. El tema está, hay que seguir hurgueteando, porque como dije antes, hay cosas que quedan encima de la mesa, en documentos, y otras cosas que quedan debajo de la mesa, escondidas, y esas son las cosas más difíciles de probar. Pero yo creo que sí, o sea, me he generado con el tiempo una convicción. Ahora habrá que probarlo en documentos, habrá que seguir hurgueteando, buscando documentos, pero esta es un tema que ya mucha gente lo ha investigado antes. Nosotros estamos colocando fuentes para que otras personas puedan seguir investigando. A mí me interesa mucho generar fuentes, o sea, de que hayan fuentes para que otros historiadores después tomen esto y puedan seguir haciendo otros análisis, profundizándolas, y esa es la idea, ¿no? Dejar todos estos documentos. Sí, Felipe, este tema, la verdad es que es bastante difícil de llegar a escudriñar por parte de los investigadores, de los que nos llamamos historiadores sociales. Yo hace más o menos aproximadamente unos 10 años atrás fui invitado por la municipalidad de Calafate a un encuentro sobre memoria histórica, y donde participó Osvaldo Bayer y participé yo. Y posteriormente ya digámoslo, al término de las cuestiones formales, había un problema serio dentro de los historiadores argentinos y dentro de la gente que estaba moviendo un poco esta investigación sobre los sucesos del año 1921, porque resulta que los propietarios de la tierra, hablemos de la familia Menéndez Betti, había dado, pero todas las facilidades habidas y por haber al grupo de investigadores, donde había una gran cantidad de investigadores en asuntos de estos que tienen que ver con la paleontología incluso, para encontrar dónde estaban las sepulturas, sobre todo en la parte de la estancia Anita. Y la verdad es que se habían hecho cualquier cantidad de excavaciones y no hubo caso de encontrar, porque se está hablando que en la estancia Anita se le obligó a los peones a abrir sepulturas donde llegaron a morir hasta 400 fusilados. No nos olvidemos que ahí estaba el núcleo más duro, al cual le dirige la palabra Antonio Soto Canalejo de una forma dramática, como lo señala Osvaldo Bayer, que por favor hay que irse del lugar porque ha llegado el ejército argentino y va a haber una masacre. Y la mayoría de los trabajadores que estaban ahí se quedaron porque creían que el ejército argentino iba a venir a protegerlo. Entonces, en ese lugar se han hecho cualquier cantidad de excavaciones para poder encontrar estas sepulturas colectivas. Y no han sido encontradas, reconozcámoslo, no han sido encontradas. De lo cual se sugería que muchos de los trabajadores que murieron en la estancia Anita
simplemente fueron arrojados al lago argentino, de lo cual no iba a quedar posteriormente ningún testimonio. Entonces, eso, ese llamado que tú haces es bueno porque tú dices, yo tiendo puentes para que otras personas en el futuro puedan llegar a elaborar una teoría o encontrarse con algún documento que indique qué fue lo que realmente pasó y si realmente los que estamos trabajando todo lo que es la crónica histórica de los sucesos de la estancia argentina, estamos hablando sobre bases seguras, en el sentido que hubo 1000 muertos en toda la masacre del ejército argentino contra los peones, que desgraciadamente en su mayoría eran personas nuestras, eran chilotes. Por eso un artículo que yo escribí ayer en el diario de la Prensa Austral, le coloqué por título, nosotros colocamos los muertos, y eso es lo real. ¿Ah? Porque es dramático, podríamos decir, el grado de menosprecio respecto a quienes había que derrotar en la estancia argentina. Es decir, no había conmiseración. Y acuérdate tú además que Osvaldo Bayer esboza la teoría de que en Buenos Aires, en los círculos diplomáticos, se está hablando de que dentro de los sublevados, en la estancia argentina de Santa Cruz, hay una gran cantidad de carabineros y personal del ejército civil que está aprovechando esta situación para poder devolver a Chile el territorio de Santa Cruz. Es decir, si tú vas esbozando todas estas intrigas que se están dando alrededor, llegas a la conclusión que Osvaldo Bayer, la verdad es que hizo el puente que tú quieres hacer, pero que queda todavía, es decir, llegó a la playa, todavía queda un océano por investigar qué fue lo que sucedió. Fíjate que cuando yo escribí La rebelión de los tirapiedras sobre los sucesos de 1919 en Frigorífico Boris, nos encontramos dentro del expediente con los certificados de defunción de las personas que murieron, de los 10 que murieron. Entonces tú dices, hubo 10 muertos. ¿Ah? Y le muestras a la historia que hubo 10 muertos. Pero acá la verdad es que no se sabe, incluso a mí me da miedo a veces hablar que en la estancia argentina se produjo una masacre, porque no sé evaluar cuál fue o un genocidio, porque yo podría hablar de un genocidio, pero no sé, realmente no tengo la seguridad como investigador de hechos comprobables, fácticos, que me digan acá hubo esto. Bueno, gracias Ramón. Esa es la gracia de la historia. Nunca los casos están cerrados, ¿no? Siempre hay aristas y hay que seguir investigando. Ahora, no sería ninguna novedad, porque ha ocurrido en otras etapas de la historia, reciente y más lejana, de que los tipos sacaran los cuerpos y los llevaran para otro lado. Si esa cuestión también no es una cuestión que no puede no ocurrir. Yo tengo testimonio recogido en la oralidad en Chiloé, de que cuando pasaban por la Anita, en la década del 40, todavía estaban las tumbas medio cerro, y todavía se encontraban jirones de ropa y zapatos de la gente que quedó ahí enterrada. Entonces uno dice, chuta, en realidad, por eso digo, siempre es bueno las fuentes, contrastarlas, estoy absolutamente seguro que eso es muy importante, pero también yo creo que hay que ver que nosotros estamos viendo un hecho después de 100 años, ¿no? Ya no hay frescura en la información que tenemos. Entonces igual también eso hay que tomarlo en cuenta. Pero la construcción de la historia la hacemos día a día cuando seguimos trabajando con respeto por lo que ocurrió. O sea, aquí hay gente que falleció, hay gente que dejó su vida, que buscaban un mundo mejor para sus familias, ¿cierto? Y que encontró la muerte, lamentablemente lejos. Yo estos días he pensado mucho, por ejemplo, en el caso de Chiloé, he pensado en las madres que quedaron sin hijos, he pensado en las esposas, en los niños que quedaron huérfanos. Me da vuelta en la cabeza eso, fíjate, me causa un dolor muy grande, porque
¿Qué le dijeron después? El padre no volvió. ¿Qué pensarían? ¿Que los abandonó? ¿No saben que quedaron fusilados, tirados por ahí en cualquier parte, en las pampas, enterrados? Entonces, yo creo que siempre cuando hay dolor, cuando hay crimen, cuando hay genocidio, cuando hay dureza en la historia, se provocan estas cuestiones, estas conmociones, estos remesones. Y yo lo asumo como habitante de Chiloé. Fíjate que nosotros después de 100 años recién estamos haciendo cosas. Yo agradezco lo que han hecho otros, por ejemplo, el trabajo del profesor Mancilla, lo agradezco muchísimo, ¿no?, con su libro. Pero también hay que decir que estamos recién nosotros comenzando. Nosotros el día 14 de diciembre, después de 100 años, tenemos un acto en Castro. Es importante, no importa, nunca es tarde para comenzar, jamás es tarde. Estamos contentos por eso. El día de mañana igual tenemos a las 9 de la noche un programa donde hablamos de este tema también. Entonces yo creo que es bueno, siempre es bueno empezar. Por eso yo le agradezco muchísimo a ustedes por lo que están haciendo. O sea, soy un agradecido, como lo dije al principio y lo digo ahora, de lo que han hecho por nuestra gente humilde de Chiloé. Así que a mí me queda solamente agradecer y decir que este trabajo que estamos haciendo con Víctor Hernández estará, no sé cuánto tiempo más, a disposición de la gente. Ojalá esperemos que el próximo año, tal vez este año, el año que viene, en fin, pero va a estar a disposición que cualquiera lo pueda revisar, investigar y seguir encontrando, como dices tú, ¿cierto?, otras patas de río, ¿cierto?, otras investigaciones. Seguirá abriendo otras aristas de este caso, pero nunca tenemos que olvidar que esto fue una cosa detestable, que fue un hecho sangriento que afectó a muchísima gente y sobre todo a gente humilde que llegó buscando, como digo siempre en mis libros, buscando la vida y lamentablemente lejos de su tierra encontraron la muerte. Quiero hacer un pequeño alcance. Yo hablé en su momento de la primera huelga, porque esta es la segunda huelga, ¿no es cierto? Y acá se mencionó al presidente Alessandri, yo también lo involucré. Recordemos que cuando estaba efectuándose la primera huelga, en el verano de 1921, en Argentina, cuando el coronel Varela llega con el 10 de caballería y pactan con los obreros y negocian, ¿ya? Hay una solución política, digámoslo así. En paralelo, en Chile, el 3 de febrero de 1921, se estaba produciendo la gran matanza en la oficina salitrera de San Gregorio, en la zona de Antofagasta. ¿Y quién era el responsable? ¿Quién era el que dio la orden para efectuar eso? El presidente Alessandri. Primer gobierno que además tiene la matanza en La Coruña. Y en su segundo gobierno, recordemos, está la matanza de Ranquil, la matanza campesina en Ranquil, año 34, y el 38, la matanza del Seguro Obrero. Entonces, es un personaje conocido, que tiene un vasto prontuario. Eso. Bien, si no hay más intervenciones, les agradecemos la presencia el día de hoy. Le despedimos a Felipe con un aplauso, por favor. Muchas gracias, muy amables. Bueno, nos vamos a encontrar mañana a partir de las 15:30 otra vez, en punto como hoy. 15:30 partimos en seco y terminando 5 minutos antes. Somos muy obedientes. Que tengan buena tarde. Hasta mañana.